nativo y luego trasladarla al idioma siguiente. Bueno, nuestra siguiente ponente se llama Janina Ruth. Voy a hacer una pequeña presentación. Ella nació en Alemania, es graduada en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Relaciones Euromediterráneas, también por la misma universidad. Desde el año 2015 es investigadora del Euromediterranean University Institute, el EMUI, de la Universidad Complutense. Sus áreas de investigación incluyen las migraciones, el desarrollo, la economía medioambiental, las relaciones internacionales de Oriente Medio. Ha hecho publicaciones sobre conflictos, sobre la peregrinación entre Arabia Saudí e Irán, también sobre los derechos de las mujeres migrantes. Ha escrito sobre desarrollo y migraciones, colabora actualmente con diarios de carácter nacional e internacional, concretamente El País, El Mundo, Atalayar, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Actualmente trabaja en este periódico como redactora y editora. También, desde febrero de 2016, contribuye con la red de expertos de la sección Planeta Futuro del diario El País, escribiendo artículos sobre codesarrollo, que ha sido su tema de trabajo de fin de máster. Bien, bueno, pues como vemos tiene una amplia experiencia en este tema. Le damos las gracias a Janina de estar aquí y te escuchamos muy atentamente. Pues muchas gracias a Afrikawa por la invitación, primero que nada. Voy a hablar sobre el codesarrollo y la diáspora en los medios de comunicación europeos, que tampoco voy a poder abarcar todos los países de Europa porque son 27 y tendría como un minuto por cada uno. Así que me he centrado en unos pocos que además entiendo el idioma o por lo menos puedo entender de qué hablan. Pues cuando me han preguntado hablar aquí sobre el codesarrollo y la diáspora, lo primero que yo pensé es que hay bastante poco, o sea, yo trabajo el tema y no sé lo que hay en los medios de comunicación. Me he puesto a buscar a ver si hay investigación sobre eso y no había. Entonces, para mí era, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a explorar primero qué es lo que se habla de codesarrollo y de la diáspora en los medios de comunicación en Europa, o sea, tener una visión así un poco panorámica, general, y os la voy a presentar a grandes rasgos porque además tampoco tenemos demasiado tiempo. Quería pues ver cómo se tematiza el codesarrollo, la diáspora, encontrar las noticias más mencionadas, detectar qué tipo de medios hablan de eso, que según el país ha sido más o menos complicado de hablar de eso, y también detectar un poco los patrones comunes que puede haber en la información sobre esos temas y también las diferencias en temáticas, en enfoque, en el tipo de discurso que hay según los países. Como me puse a buscar así primero un poco a la loca de ponerlo en Google y me salieron muchas entradas de asociaciones, de políticas europeas, pero no de los medios. Entonces dije, pues ya necesito un sistema. Y como en ese momento estaba en Alemania y ahí funciona Google News porque no hay la legislación que han pasado aquí, pues para 4 de los 5 países que voy a tratar hoy he podido hacer una búsqueda en Google News que me da resultados muy recientes, bastante generales, de diversos medios. Para España eso no ha sido posible. Pero entonces pues he buscado diferentes términos de búsqueda y me he centrado en los países de los que sé los idiomas, como español, alemán, inglés, obviamente. Luego el francés lo entiendo bastante bien cuando lo leo. Y para el rumano, que me ha parecido muy interesante, Rumanía como país europeo, pero emisor de migrantes a grandes rasgos, cómo tratan ellos la información. Y para el rumano, pues me ha ayudado una amiga que es de Rumanía y lo hemos hecho juntas. Me he centrado mucho en España también porque he tenido que usar otra metodología y para el resto de países o idiomas, porque al final en Google News te sale por país, pero como hay poca información te sale también de otros países. O sea, en alemán tengo noticias de Suiza y en inglés también pues de otros países y tal. Me he centrado un poco más en dar la visión general.
A ver, yo creo que voy a tener que hablar más despacio. Bueno, en España, como ya sabemos que no hay Google News, lo que he hecho es me he ido al Estudio General de Medios y el más reciente de los que hay datos, que es de mayo de 2016, y he buscado cuáles son los periódicos más leídos. Ahora hablamos de prensa, no de digitales, y me han parecido interesante hacerlo con prensa porque los digitales suelen ser periódicos muy nuevos, que sí se leen mucho, pero que no se puede seguir tanto la trayectoria. Entonces, estos 5 periódicos que han sido los más leídos de información general, sí que tienen harta historia y que se pueden seguir las noticias sobre codesarrollo y diáspora casi hasta el año 2000 o incluso el 98, pero yo me he centrado en los últimos 10 años para tampoco abarcar el tema de una forma demasiado grande. No existe Google News, como ya he dicho, entonces me ha ayudado un comando que es el site, entonces he puesto site, y el periódico. Y he hecho 3 búsquedas para cada periódico. En primer lugar, Asociación de Inmigrantes, porque yo había acordado con la red que en cuanto a la diáspora nos íbamos a centrar en la actividad de las asociaciones, no en cada persona singular, porque ya sería demasiada información. Pues el segundo término, codesarrollo, porque en España sí que se usa ese término. Y en tercer lugar, migración y desarrollo, para ver también cómo se trata el vínculo entre migración y desarrollo. En cuanto al codesarrollo, hay una ambigüedad en el término, porque también se utiliza, por ejemplo, en ciencia, en ingeniería, en empresa y en relaciones internacionales, y significando en cada campo algo diferente. Entonces he tenido que preseleccionar cuáles son las noticias de los que a mí me interesa hablar y los que a mí me interesan analizar. Ya he podido hacer mi análisis y os voy a presentar los resultados. Un momento. En cuanto a migración y desarrollo, una noticia que ha salido mucho, o reportajes, análisis sobre ese tema, han sido los pactos migratorios de la Unión Europea con África, sobre todo los más recientes que se han debatido y negociado este año. Entonces ahí se ha hablado de que la Unión Europea ahora mismo está condicionando su ayuda al desarrollo hacia los países africanos a que cierren sus fronteras, a que ayuden a parar la migración, pero sobre todo también con temas militares, y que no colabore con eso, pues va a recibir menos ayuda al desarrollo. Eso ha sido un aspecto. Luego también hubo, sí que dentro de todo ese pacto se negocian proyectos de desarrollo. Hay proyectos de retorno y de reinserción. Eso muchas veces son de refugiados que, por ejemplo, en Alemania tiene un acuerdo similar con Afganistán, del que también se hablaba mucho, que no les aceptan la solicitud de asilo y que los devuelven, los expulsan, también migrantes irregulares. Entonces hay proyectos de reinserción, de formación y tal en los países de origen. Y por otro lado también hubo proyectos para facilitar la transferencia de remesas y tal, o sea, sí que se estaba haciendo algo, pero el enfoque grande en los medios era eso, de que se está condicionando la ayuda al desarrollo hacia los países africanos a que, digamos, a que cierren las fronteras europeas, pero ya al sur del Sáhara, o sea, que ni siquiera que la gente no pase. La idea era que en los medios, o por lo menos de los políticos, que no quieren que haya migración. Otra idea grande también que tiene que ver con esos pactos, pero en general, es que la falta de desarrollo y la pobreza causa migración. Entonces ahí en algunos medios hubo un pequeño debate sobre si eso es así, porque también se sabe que la migración tiene un coste y uno necesita tener un acceso a cierta formación, a dinero y a redes para poder emprender el viaje. Entonces, en los países más pobres muchas veces eso tampoco es posible, o para la gente más pobre. Entonces, esa idea hay que matizarla un poco, pero es una idea muy presente en los medios de que la falta de desarrollo causa migración.
También otra idea del co-desarrollo de la relación migración-desarrollo es a través del desarrollo frenar la migración, porque hemos pensado pues el subdesarrollo causa migración, con el desarrollo frenamos la migración. Entonces, esa idea de frenar la migración es lo mismo, no queremos, o los países europeos no quieren que venga gente de otros lados y vamos a hacer desarrollo para que no vengan. Cuando en realidad quizás la idea debería ser, vamos a desarrollar los países para desarrollar los países y trabajar con los migrantes. Y he hablado del retorno, de los proyectos que hay en cuanto a retorno voluntario o retorno forzado, que hay proyectos en los dos casos, por ejemplo el de Alemania con Afganistán, de que he hablado, esto es forzado. Luego se ha hablado mucho de las remesas también, en algunos artículos de análisis. Os voy a mostrar un ejemplo. No, pues a ver, funciona el enlace. He traído algunos ejemplos y según nos vaya dando el tiempo o no, voy a mostrarlos. Pues parece que no hay wifi, así que igual mejor porque como hay poco tiempo. Seguimos así. Bueno, en las remesas se hablaba de lo que ha hablado el compañero antes, de la cantidad de remesas, de lo que supone eso para los países africanos. Y también en general para los países que cuentan con una diáspora, que es mucho más que la ayuda al desarrollo. Yo creo que la duplicaba o la triplicaba en algunos casos, y entonces también la idea de la UE de condicionar su ayuda al desarrollo quizás no es tan lista, porque a los países del sur les interesa que lleguen las remesas, entonces se deberían encontrar otras formas de colaboración. Se hablaba también de los usos, se criticaba algunas veces que no se invertían productivamente, pero si las remesas se utilizan para llevar a un hijo o un hermano a la escuela, o para tener sanidad, o para tener ropa y para comer, eso también son usos productivos y son usos que generan desarrollo. Y también en cuanto al tema técnico y político, se hablaba sobre todo de los costes y de los accesos a sistemas financieros para las remesas, para el envío de las remesas, y ahí hubo políticas que intentaban facilitar todo eso. Luego también hubo artículos de análisis más diferenciados que hablaban de cómo la migración podía apoyar al desarrollo a través de la transferencia de remesas y también de conocimiento y del intercambio cultural. También había analistas que sí que matizaban que las migraciones son un fenómeno muy complejo, cada historia es diferente, cada persona tiene otra razón por la que migrar, y tenemos que diferenciar en cada caso su contexto. O sea, yo me he venido a España a estudiar y quizás tampoco es lo más común, y entonces cada persona es diferente y cada historia es diferente. Y luego también se habla mucho en todos los países de integrar las políticas de migración y desarrollo, y de vincularlas, pero nadie dice muy bien cómo. Y cada político que sale en las noticias, digamos, cada representante de alguna organización tiene otra idea de cómo hacer eso. Aquí, en cuanto a las asociaciones de migrantes, que sería la diáspora, la actividad que nos interesa, se hablaba de su implicación en políticas sociales, laborales, migratorias, políticas de integración dentro de España, y luego también en su acción exterior, por ejemplo, los proyectos y políticas de co-desarrollo. Había varios proyectos en Senegal de los que se hacían reportajes en el país, en África no es un país y en Planeta Futuro, y que por cierto el país era lejos el periódico donde más información había, pero también es el de más grande tirada y el más leído. O sea, igual está bien porque así la información llega a la gente. Entonces había varios proyectos, y también siempre se hablaba de jornadas, de seminarios, de asociaciones que se retrataban en los medios. También a veces se hablaba de asuntos internos y de políticas. Había un ejemplo en Galicia que era muy negativo porque se trataba de una presidenta de una asociación de inmigrantes
que había cambiado los estatutos para poder comprar y había malversado fondos, pero luego al final los mismos integrantes de la asociación lograron echarla, convocar una asamblea y votar a alguien nuevo. Lo que no lograron era aclarar todos esos casos. Y también se tematiza las asociaciones en cuanto a racismo, en cuanto sufren ataques racistas, sufren discriminación, pero también en cuanto la denuncian. Esos son un poco los temas. Con la búsqueda de codesarrollo, pues me han salido muchos proyectos de codesarrollo, de retorno voluntario, retorno forzado que se están llevando a cabo. También salen mucho las convocatorias de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y los organismos públicos, y se menciona ahí dentro de una lista de lo que se convoca. También cuando uno busca codesarrollo encuentra las diferentes formas de ver y de tratar y tematizar el vínculo migración-desarrollo. También se habla mucho de que pues, el codesarrollo se puede utilizar para, digamos, frenar las migraciones, pero también llegamos a la otra parte del aporte de la diáspora al desarrollo y de proyectos también de formación y de investigación. Entonces también aquí hay una mezcla bastante grande y obviamente en cuanto a codesarrollo me han salido yo creo que 10 páginas que decían Sami Nair es el creador del codesarrollo porque era algún artículo sobre Sami Nair. Todos esos no los he utilizado para el análisis. En el resto de países, como ya os he dicho, pues he buscado en Google News, los resultados han sido más recientes. He detectado como tipos de textos predominantes la noticia, el comunicado de alguna asociación, organización, institución pública de la Unión Europea, en textos de agencia y también en mucho menor medida géneros interpretativos como entrevistas, reportajes. He utilizado los términos de búsqueda, asociación de migrantes, inmigración y desarrollo y luego según el país también he hecho otras búsquedas. Y he analizado los temas y las noticias predominantes y el tipo de medio. Los medios que hablan sobre esos temas en Alemania son sobre todo de ámbito local, porque las asociaciones son locales y están muy conectados con los periódicos, entonces ahí sí que hay más información a nivel local. También hay medios especializados en migración que hablan de eso, algunos medios políticos o de noticias 24 horas y también en menor medida medios económicos. La información que encontré en inglés era sobre todo de un portal de información humanitaria que se llama Relief Web, también de portales de información europea. El Huffington Post tenía algunos artículos y medios especializados en información sobre África. En francés encontré medios de la diáspora en Europa, por ejemplo, un medio de Bélgica. Encontré medios también especializados en África, gabinetes de prensa, de ONGs, de organizaciones internacionales, incluso de partidos políticos, y también medios de análisis. En rumano, que tiene una visión más de país de origen, pues también se trata en el ámbito local, que es donde salen los emigrantes y también donde llegan los migrantes, que es donde interesa. Hay una agencia estatal de noticias moldava que publicaba varias noticias y Radio Liberty, así como también medios especializados en información europea. Sobre las asociaciones de migrantes, vemos en Alemania temas parecidos. En Alemania lo que más hay es integración, entonces la palabra, si buscas asociación de migrantes, te sale por todos lados. Aquí sí se hablan temas que tienen que ver con la integración, pero se habla un tema concreto. En Alemania la información es las asociaciones de inmigrantes ayudan a la integración o tenemos que ver cómo integrar a los inmigrantes y los inmigrantes se tienen que integrar más, entonces siempre está ahí esa palabra integración en vez de debatir sobre los temas, sobre los asuntos concretos de cómo se puede llegar a una integración. También está el tema del racismo, de que hay ataques racistas y también hay conflictos entre las mismas asociaciones, a veces de diferentes etnias, por ejemplo, entre las asociaciones turcas y kurdas se pueden llegar a conflictos y de eso es de lo que hablan los medios. Y cuando las asociaciones se reúnen con políticos y campañas. Ya vemos que no es como en España, que se cubran de verdad las actividades y los proyectos y la acción de la diáspora en Alemania, sino que se trata
de cómo se comportan los inmigrantes aquí y cómo los podemos integrar. Y en integración Alemania tiene un modelo más bien de asimilación, de que todos sean como nosotros porque llegan a nuestro país, y no es tanto de diversidad y multiculturalismo como puede ser más bien aquí. En inglés lo que más encontré eran noticias sobre el campo de Calais, cuando lo derrumbaron, y también vinculado con eso una declaración de una asociación. También se vinculaba la información sobre inmigración irregular y refugiados. En un medio turco, en inglés, que también Turquía al final forma parte de Europa, por eso lo incluí, se hablaba de la política exterior turca, que era muy interesante, que quería utilizar la diáspora, una diáspora bien educada y bien integrada para sus propósitos políticos y para influir en las políticas europeas y, por ejemplo, conseguir que Turquía fuese miembro de la Unión Europea. En un medio inglés también se hablaba de las remesas en Estados Unidos, donde sí que había proyectos exitosos. Y también, obviamente, se hablaba mucho de las políticas de inmigración de la Unión Europea. Rumanía y Moldavia, en cambio, tenían una visión de país de origen que trataba otros temas. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo local en Moldavia, en una región de donde salía mucha gente, donde había mucha emigración, para ver cómo se desarrollaba esa región y qué se podía hacer para trabajar en contra de los efectos negativos, por ejemplo, las fugas de cerebros, que preocupa. Y también se hablaba mucho de temas de elecciones. Ahí es interesante que la diáspora rumana ahora va a tener en las próximas elecciones parlamentarias 6 diputados. Que está muy bien, pero por ejemplo en España hay muchos candidatos para esos puestos y la gente, los rumanos que viven aquí no lo saben, y los que sí lo saben me dicen: no me llega la información y es muy difícil hacer el trámite y es más difícil que votar en las presidenciales. Entonces ahí hay una falta de información y quizás sería interesante coordinarse entre países para hacer llegar esa información a los ciudadanos, o que los mismos candidatos rumanos se pongan en contacto con la prensa aquí, por ejemplo. Pues migración y desarrollo, de nuevo son temas similares. Lo de la ayuda condicionada, de frenar las migraciones de la política europea hacia África. En Alemania también se toman el tiempo para explicar en algunos medios el tema de las remesas. Se habla nuevamente de vincular políticas de un lado o de otro, y también hay algunos muy pocos artículos de análisis muy buenos que hablan de la falta de coherencia científica dentro de las políticas migratorias. En inglés, para migración y desarrollo, se encuentra mucho sobre las políticas de diáspora que llevan a cabo los países africanos. También el tema de fuga de cerebros de los países en vía de desarrollo, que preocupa. En este sentido, hay proyectos de formación y desarrollo que se retratan en los medios en inglés. Por ejemplo, se hablaba de uno en Italia, que la gente iba a aprender una profesión o unas herramientas en Italia y devolverse. Se anuncian charlas y seminarios. Volvemos a frenar al freno de las migraciones y también de las diferentes formas de cómo la migración puede aportar al desarrollo. Eso también en Francia, ahí se habla específicamente de capital, de las remesas y de conocimientos. Sí, aparte de eso, se habla de los migrantes que tienen que ser agentes de desarrollo, los países europeos tienen que lograr involucrarlos más en las políticas de desarrollo. Y también se analiza aquí que la migración es un fenómeno muy complejo. Aparte de eso, muy parecido a los otros 2 países. En rumano también se trata de integración, porque Rumanía tiene muchos inmigrantes moldavos, también de lo que le preocupa a un país emisor de inmigrantes, como fuga de cerebros. Por eso proyectos de desarrollo local y luego otros temas que se repetían entre todos los países. Pues para ver qué había de verdad de proyectos de cooperación al desarrollo con migrantes y de proyectos de co-desarrollo, porque ese término no se usa en el resto de países, hice una búsqueda en alemán de migrantes, proyectos de desarrollo, y pues salían, lo que ya os he dicho, sobre todo proyectos de retorno voluntario. También había cosas de formación y había pues un estudio de una asociación de migrantes que demostraba que si los migrantes querían apoyar a sus países de origen, que lo hacían mucho con las remesas, pero que la labor de las asociaciones era muy importante porque muchas veces
Los migrantes no sabían juntarse, institucionalizarse y crear los canales y las formas de colaborar con sus países de origen. También en ese sentido se hablaba, en el sentido de formación y capacitación, se hablaba mucho de migración circular y también con los proyectos de retorno. En inglés había una sola noticia que encontré, que era un proyecto que creaba mejores condiciones socioeconómicas para migrantes que habían sido expulsados y los creaba en el origen, a donde habían sido devueltos, que creaba oportunidades laborales y también formación para frenar la migración irregular, para que menos gente emprendiera el viaje clandestino y lo hiciera de forma legal. En francés encontré solo un comunicado de una ONG que se acreditaba para llevar a cabo proyectos de codesarrollo. O sea, es el país donde se ha creado el término, pero uno busca codesarrollo en los medios franceses y eso es lo único que encontré. Y además lo encontré en la página del Frente Nacional. Y sí, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, parece que no hay mucho interés por los medios franceses de cubrir eso. Sí que cuando busqué migrantes, proyectos de desarrollo, vemos un poco una diferencia, porque ahí se habla quizás con los años y la experiencia de que el desarrollo puede ser un impulsor de migraciones, que es verdad, que no es una cosa mala, que es una cosa positiva para todos, y en Francia sí que eso se reconoce. Se habla más de las remesas, sí que la preocupación de siempre las fugas de cerebro, y se habla mucho de proyectos de codesarrollo y de vínculos de migraciones y desarrollo, que eso no pasa en los otros países. Y pues para finalizar, yo sí que es verdad que he utilizado otro método para España que para el resto de países, entonces los resultados pueden ser un poco diferentes y podemos tener otra visión a lo mejor por eso. Pero me pareció muy interesante esa frase de Antonio Guterres, que va a ser el secretario general de las Naciones Unidas, que habla sobre la política migratoria de España. Dice que la emigración sea una opción y no una necesidad desesperada, no ha sido muy tenido en cuenta, sobre todo en Europa, exceptuando España, que tuvo la capacidad de asociar sus políticas de cooperación al desarrollo con su política migratoria, concretamente en África Occidental. Seguía Guterres en su intervención hablando de todos los logros, todas las cosas que ha logrado España en esa política migratoria, de los que no tengo tiempo de hablar ahora, y también hay que mencionar que no, o sea, está muy bien lo que ha hecho España, pero tampoco todo ha sido perfecto. Sin embargo, vemos una diferencia con países como Alemania, donde el enfoque está puesto en dar dinero a los ejércitos africanos para el control de fronteras, y en España es otro discurso, tanto en los medios como en la política. Entonces, la pregunta final que yo me he hecho es ¿por qué es eso? Y puede tener que ver el discurso en los medios con la política y la política con el discurso en los medios. Al final son cosas que se retroalimentan. Los medios vivimos de los políticos, de sus declaraciones, sin ellos tendríamos muchas menos noticias. Y a veces también son creadas un poco artificialmente, entonces vivimos de ellos y ellos viven de nosotros, nos necesitan también para dispersar sus ideas. Entonces, al final es un discurso que se retroalimenta. Lo que hacen los medios lo retoman los políticos y lo que dicen los políticos lo retomamos nosotros. Entonces, tenemos que trabajar juntos, yo creo, para generar otro discurso. Y también me ha llamado la atención que en España el tema esté tan presente en los medios de comunicación masivos, en los más leídos, que en otros países han sido pues medios muy minoritarios. Entonces, aquí también en España se ha hecho más esfuerzo para llegar a la mayoría de la gente, por lo menos está esa posibilidad. Y eso también habría que ver por qué son las diferencias, y si a alguien le interesa el tema, pues bienvenida, que se ponga a buscarlo, que se ponga a investigar, porque yo creo que tenemos que enterarnos de muchas más cosas en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Janina, muchas gracias por tu presentación, por tener ahí cronometrado el tiempo para tanta información que nos querías transmitir.